Como les acabo de indicar, se necesita para identificar el nivel de probabilidad ND por NE. Entonces, primero vamos a hacer un análisis de la información disponible para poder determinar NP, que es igual a ND por NE, y también para encontrar NC y determinar el nivel de riesgo. Entonces, para determinar el nivel de deficiencia se puede utilizar esta tabla, la tabla número 2. Entonces, el nivel de deficiencia hace alusión a qué específicamente. Cuando yo estoy hablando del nivel de deficiencia, estoy hablando de qué tantas o qué tan pocas medidas hay frente a un factor de riesgo o frente a un peligro. Esta tabla tiene 3 columnas, muy alto, alto, medio, bajo, 10, 6, 2 no se asigna valor y el significado. Mira que acá señalé en el significado una parte especial del texto y eso es porque esta parte que está señalada es en la que nos vamos a fijar cuando vayamos a identificar el nivel de deficiencia. ¿Por qué no en todo el texto completo? Porque el texto completo me habla de los efectos y de las medidas. Y acá solo vamos a hablar de las medidas, de qué tan deficiente es la empresa frente a las medidas que ejecuta teniendo en cuenta un peligro o un factor de riesgo. Entonces empecemos con muy alto. Nivel de deficiencia muy alto se valora con un 10 y dice: la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo es nula o no existe. Entonces, cuando frente a un factor de riesgo no se haga ninguna medida, o sea, no se haga absolutamente nada, vamos a evaluar el nivel de deficiencia con un 10. Ejemplo, si una empresa que se dedica a la construcción y se operen allí en esa empresa elementos que generen mucho ruido como martillo neumático, aplanadora, en fin, no hay nada de protección, o sea, ni siquiera un tapaoídos, entonces allí vamos a poner como nivel de deficiencia 10, porque no hay ningún tipo de medida. Alto 6, este lo vamos a poner cuando la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es baja, o sea, cuando hay al menos una medida. Sigamos ese mismo ejemplo de la empresa de construcción, al menos le dan un tapaoídos de esos de farmacia, pero al menos es algo. Ahí estamos hablando de que el nivel de deficiencia es 6 porque es bajo, al menos le dan algo. Sigamos con medio 2. La eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es moderada, o sea, aquí hay más, acá no solamente es un tapaoídos, sino que hay más elementos. Entonces, por ejemplo, siguiendo esta situación, que al trabajador le den tapaoídos y también le den orejeras. Ahí estamos hablando de que hay moderadas medidas. Ahora, bajo no se asigna valor. Ojo que no se asigna valor, es ningún valor. Se deja el espacio en blanco. Y esto se va a poner así cuando se haga todo en la empresa, o sea, se está haciendo hasta la última medida disponible frente al peligro. Entonces, en esa situación, en ese ejemplo, le dan tapaoídos, le dan orejeras, le hacen exámenes médicos, le hacen rotación de personal, pausas activas, audiometrías, todo lo que está al alcance de la empresa para evitar que el trabajador desarrolle alguna hipoacusia o algún efecto relacionado con el ruido. Entonces, 10 no hay medidas, 6 medidas bajas, 2 medidas moderadas y no se asigna valor cuando la empresa hace todo lo que está a su alcance para evitar el efecto frente a ese factor de riesgo.